Bueno, vamos a empezar con la práctica número 9 correspondiente a pérdida de carga en tuberías y accesorios. Como siempre, la distribución de nuestra clase va a estar dada de la siguiente forma. Vamos a iniciar con una breve introducción, vamos a ver los objetivos que esperamos cumplir al desarrollo de la práctica, vamos a ver cómo funciona el equipo, sus partes, accesorios, requerimientos y vamos a ver específicamente qué vamos a hacer y los cálculos. A modo de introducción, cuando existe un flujo a lo largo de una tubería, se presentan pérdidas de energía mecánica por disipación y transformación de la cantidad de movimiento, la presión y la energía potencial de posición. En esta figura, las pérdidas de energía mecánica son las relacionadas a los puntos citados anteriormente. Estas pérdidas de energía pueden ser de dos tipos básicamente. En primer lugar tenemos las pérdidas por fricción y luego tenemos las pérdidas locales o pérdidas menores. La sumatoria de pérdidas energéticas en una tubería, por tanto, sería la suma de las pérdidas debido a la fricción y las pérdidas locales, quedando entonces la ecuación H total o pérdida de carga total igual a la suma de las pérdidas por fricción H sub F más las pérdidas locales H sub L. Recuerden que a las pérdidas locales también se las conoce como pérdidas menores. Las pérdidas por fricción, como habíamos dicho, se deben al esfuerzo cortante que se genera entre el fluido y las paredes de la tubería y pueden ser calculadas como el producto entre la cabeza de velocidad del fluido, U al cuadrado sobre 2G, la relación entre la longitud y el diámetro de la tubería y un factor de fricción que depende básicamente del material del que se compone la conducción. Por su parte, las pérdidas locales son el resultado de las turbulencias que se producen ante la presencia de cualquier tipo de accesorio en la conducción, tales como expansiones, contracciones, válvulas, placas de orificios, codos, etc. En esta figura tenemos unos cuantos accesorios comunes que vamos a pasar a detallar a continuación. Los accesorios más comunes, lo que normalmente vamos a encontrar son las uniones sencillas, unión con reducción, unión doble, codo de 90, codo de 45, codo de 90 con reducción, cruceta, T, alma doble, tapón macho, tapón hembra, etc. La figura de la izquierda corresponde a los accesorios que pueden ser roscados. En la figura de la derecha tenemos los mismos accesorios, pero en su disposición, o sea, el tipo que pueden ser soldados, mejor dicho. Las pérdidas locales pueden ser calculadas de una forma análoga a las pérdidas por fricción. Estas pérdidas se calculan entonces como el producto entre un coeficiente K sub L, que es función del tipo, la geometría, el acabado y el material del accesorio, y el producto por la cabeza de velocidad del flujo, exactamente después de atravesar el accesorio, quedando la ecuación igual a H sub T igual a K sub L, que es el coeficiente de pérdida, por la cabeza de velocidad, que sería la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta velocidad medida inmediatamente después de atravesar el accesorio. Entonces, para calcular las pérdidas en flujo confinado, es necesario calcular el valor de este coeficiente empírico, bien sea el factor de fricción para las pérdidas por fricción o el coeficiente de pérdida
por accesorio para las pérdidas locales. Las ecuaciones que se van a emplear para calcularlo son las que se presentan. A la izquierda, el coeficiente de pérdida de un accesorio. Tenemos aquí la pérdida de carga generada por este accesorio y la cabeza de velocidad. Y en este caso el factor de fricción. Tenemos aquí la pérdida de carga en un tramo de tubería, la relación L sobre D y la cabeza de velocidad, ya esto todo despejado. ¿Cómo vamos a calcular o cómo vamos a determinar, mejor dicho, estas pérdidas de carga? Muy bien, para ello sería útil emplear una tubería horizontal y de diámetro uniforme, de tal manera que entre dos puntos, un punto A y un punto B, de la misma cabeza de posición, o sea, esta cabeza de posición sea constante, mejor dicho. Por tanto, la cota de altura es igual en todos los puntos respecto a cualquier nivel de referencia horizontal y también lo sea la cabeza de velocidad, dado que el flujo es confinado, permanente y de sección uniforme. Así pues, la única componente de la energía que varía es, en este caso, la cabeza de presión, y su variación es la correspondiente precisamente a las pérdidas generadas entre los dos puntos considerados. Por tanto, si se mide la caída de presión a lo largo de un tramo de tubería horizontal, uniforme y sin accesorios, es posible, por un lado, determinar el valor del factor de fricción despejándolo de la ecuación de las pérdidas de fricción, como habíamos visto en el slide anterior. De manera similar, si se mide la caída de presión entre un punto inmediatamente anterior y otro inmediatamente posterior a un accesorio, es posible calcular el coeficiente de pérdida local K sub L a partir de la ecuación de las pérdidas locales o menores según la ecuación que tenemos indicada ahora. Vamos a hablar un poco de los objetivos de esta práctica. El objetivo general es aplicar los conocimientos teóricos referentes a las pérdidas de energía en tuberías y accesorios para una práctica experimental. Y los objetivos específicos son, primeramente, como siempre, demostrar habilidad en el manejo del equipo. Segundo, determinar en forma experimental la pérdida de carga en diferentes tramos de tubería bajo diferentes números de Reynolds. Tercero, determinar en forma experimental la pérdida de carga asociada a diferentes accesorios. Y por último, vamos a graficar el factor de fricción y el coeficiente de pérdida para el caso que estemos estudiando respecto al número de Reynolds. El equipo. El equipo que vamos a utilizar es el equipo de fricción en tuberías. Mediante este equipo podemos hacer un estudio detallado de las pérdidas de carga por fricción que ocurren cuando un fluido no comprimible circula a través de ciertos tramos de tubería, válvulas, acoplamientos de tuberías y dispositivos de medida de caudal. El panel de tuberías consta de las siguientes partes. Tenemos primero que nada 5 tuberías de diferentes diámetros y rugosidad. Estas que estoy indicando ahora, está la tercera, la cuarta y la quinta, que están numeradas de la 3, de la 3 a la 6. 3 tipos de válvulas que son válvulas de asiento, válvulas de membrana y válvulas de asiento inclinado. También disponemos de válvulas de bola, número 16. También disponemos de tipos de acoplamientos distintos, por ejemplo, filtros en I, ensanchamientos, codos de 90, T
codos de 45, etc. Y acoplamientos especiales que están construidos de metacrilato, que son, por ejemplo, tubos de Venturi, numerados con el 13, diafragma para medida de caudales, número 14. Asimismo, el equipo incluye una serie de válvulas de bola para dirigir el flujo a través de la tubería del circuito en concreto y una válvula de regulación para regular el caudal de flujo que circula a través de dicha tubería. Quiere decir que para permitir el paso a través de, por ejemplo, la tubería número 3, lo que haríamos en la práctica experimental es conectar la admisión del panel de tuberías al banco hidráulico, establecer un determinado caudal y luego llenaríamos absolutamente todas las tuberías, abriendo todas estas válvulas, válvulas esféricas o válvulas de bola. Recuerden que las válvulas esféricas son para apertura o cierre de tramos de tubería. Una vez que llenamos todos los tramos de tubería, cerramos todas las válvulas excepto el tramo de tubería que querramos analizar, en este caso el número 3. O sea, lo que haríamos es dejar abierta la válvula B2, estableciéndose un único caudal que circula a través de 3 y que se descarga a través de la válvula 23. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la pérdida de carga en este tramo de tubería? El equipo dispone de 34 tomas de presión con conectores rápidos que nos van a permitir conectar las tomas manométricas, que estoy indicando ahora, esta y esta, con unos tubos piezométricos a través de unas mangueras acopladas a los conectores rápidos. Estos manómetros de agua con un rango de medición de 0 a 100 milímetros de columna de agua nos van a permitir determinar la pérdida de carga en este tramo de tubería. Por ejemplo, al acoplar la manguera a este conector rápido y a el primer tubo piezométrico o el tubo manométrico, se va a establecer un determinado nivel de líquido, como vemos en la figura, y luego vamos a acoplar la segunda manguera a este conector rápido, estableciéndose un segundo nivel, y vamos a verificar que existe una diferencia de altura entre los dos manómetros con los que estamos trabajando. ¿Ok? De esta forma vamos a hallar la pérdida de carga en milímetros de columna de agua y vamos a poder realizar los cálculos correspondientes porque disponemos del caudal que con el diámetro que va a estar establecido para cada tramo de tubería y que va a estar anotado, o sea, que va a estar en el catálogo que disponen, pueden calcular la cabeza de velocidad y despejar de ahí el coeficiente de pérdida. Experimental. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio? Primero que nada vamos a trabajar con las pérdidas por fricción, vamos a trabajar con los 5 tramos de tubería y para cada uno de estos tramos de tubería lo que vamos a hacer es encontrar los valores, o sea, vamos a trabajar con diferentes números de Reynolds y vamos a calcular el factor de fricción por la ecuación correspondiente. Vamos a establecer 5 caudales y vamos a despejar ahí el factor de fricción según la ecuación que se está mostrando. Estos resultados se presentarán en forma gráfica, F versus Reynolds para cada tubería, o sea, para las 5 tuberías que vamos a analizar. En cuanto a pérdidas locales, exactamente lo mismo vamos a realizar. Vamos a seleccionar 5 accesorios y vamos a trabajar con 5 caudales. Entonces, para cada uno de estos accesorios se encontrarán los valores del número de Reynolds contra el coeficiente de pérdida del accesorio calculado por la ecuación que estamos mostrando. Estos resultados se van a presentar en forma gráfica nuevamente, el coeficiente de pérdida versus el número de Reynolds. Las referencias bibliográficas son estas.
Y ante cualquier duda, consulta o pregunta, no duden en consultar con los profesores del laboratorio.